Un buscador solo tiene ojos y pies para caminar caminos porque busca algo. Y, y esa experiencia del buscar, a mí personalmente me ha hecho encontrarme en el camino con otros buscadores. Un buscador no necesariamente sabe lo que busca, sino que más bien un buscador pretende encontrar un lugar donde poder abrir y decodificar el tesoro que ha encontrado. Esta definición la he aprendido desde el tarot con esta carta, que es el loco, el viajero, el dios Mercurio, que como su dibujo lo ve, puede cruzar ríos, espinas, maderas, dificultades, siendo perseguido por un perro gato, no sabemos muy bien qué es, pero su mirada no está sobre el camino, sino que está sobre la estrella que lo guía. Y de alguna manera, todo el que viaja, todo quien es nómade, todo quien decide ir de un lugar, tiene dos condiciones. Una, algo lo persigue, y es muy interesante estudiar de qué huimos, como, como pregunta filosófica, pero más interesante es saber qué es lo que seguimos, cuál es esa estrella. Y conocí a Jimena en este viaje, en este periplo, en esta especie de caminar en la vida, en donde posiblemente tenga las mismas causas por las cuales yo también migré. Pero lo interesante es escuchar su historia. Jimena, ¿quién es Hola. Jimena y por qué viaja? Uf, am, Jimena, he aprendido a ver a Jimena como muchas mujeres en una. Jimena es una hija, Jimena es una compañera, una hermana, mamá y más importante que todo, creo que es una mujer medicina, que a donde va, en cualquier lugar que va, está regalando, intercambiando esa energía sanadora que muchos de nosotros buscamos. Uh, Hay dos tipos de viaje en mi vida, ¿ok? Uno es el viaje físico, el que te agarras y te mueve de aquí para acá. Y eso empezó hace muchos años, que suena muy curioso, porque siento de una u otra manera que fue literal ayer. Pero mis padres, yo nací en Perú y mis padres decidieron emigrar a Estados Unidos cuando yo tenía 17 años. Pero en la ciudad que llegamos, sí era una ciudad muy bonita, hermosa una ciudad. Nunca sentí que pertenecía en esa ciudad. Eh, Crecí, fui a la universidad, estudié, hice todos los checks que cualquier padre inmigrante le gustaría que sus hijos hagan. Pero dentro de mí no me sentía completa, no entendía muchas cosas de mí en ese momento. Así que decidí emigrar y me fui a Nueva York, la ciudad más caótica del mundo, ¿no? Una ciudad que un amigo mío me decía, la gente viene a Nueva York para pagar un karma. Y creo que tiene algo de razón porque ahí pude encontrar parte de la gran esencia de mí. Pude entender muchas cosas de mí que no entendía antes en Seattle. ¿Por qué? Porque estaba en la casa de mis padres, estaba de vuelta haciendo todos esos checks que los padres inmigrantes quizás con un sueño buscan y ponen en los hombros de los hijos, ¿no? En Nueva York estaba sola y tenía que lidiar con todo sola. De por sí, o sea, una vez el estilo de vida es muy caro en Nueva York y una vez, por ejemplo, mi cena era McDonald's. Y era como que extraño la comida de mi mamá, extraño la sopita calientita, mi cuarto, estaba en un cuartito súper chiquito. Am, y bueno, después de Nueva York vino Toronto. Y Toronto vino con el que es ahora mi pareja. Y nunca fue una opción porque nunca la vi como una opción. Salió de una manera muy natural. Y la primera vez que mi cuerpo pisó Toronto en físico, la primera vez que yo visité Canadá, en mí, en mi corazón, en mi alma, en mi cabeza, algo cambió completamente. Y no era por él. Y eso fue una de las cosas que
que pude identificar ahí mismo. Fue de que sentía en Toronto física y de una manera del alma que estaba en casa. A pesar de no conocer la ciudad, a pesar de no conocer a nadie, estaba en casa. Y esto lo tuve que, fue una de las primeras conversaciones que tuve que conversar con el que es mi pareja y decirle, mira, si esto no funciona, yo siento que Toronto es mi casa y yo me voy a querer quedar, ¿no? Y bueno, él aceptó eso en ese momento y hasta ahora estoy aquí. Y hay viajes del alma, ¿no? Hay viajes que uno se sienta y dice, ¿cómo llego a ese destino? ¿Cómo llego a ser esa persona que quiero ser? ¿Cómo llego a alcanzar mi sueño? ¿Cómo llego a manifestar en lo material todo lo que mi corazón pide? Y esos tipos de viajes son los viajes que tomo día a día en diferentes aspectos de mi vida y que trato ahora con ya un poco de más madurez y paciencia a descifrar poco a poco lo que esos viajes que a veces se manifiestan en sueños o en simbolismos o en personas que llegan a mi vida como tú, que me vayan guiando poco a poco a ese destino que puede ser quizás en una semana, quizás mañana o quizás en varios años. Mm, Una de las cosas que he aprendido leyendo historias de viajeros, estoy hablando desde viajeros de hace de unos 2000, 3000 años atrás, hasta los últimos grandes viajes mundiales, que fue esta migración de Europa a América, y que posteriormente comienzan otro tipo de viajes más cortos, y ahora hay una migración completa en el planeta. Siempre me ha rondado el por qué viajamos. Y, y mirando una de las series de Indiana Jones, ujú. que por lo demás, más allá de lo gracioso o lo aventurero que puede hacer la serie, hay un trasfondo filosófico muy profundo, porque da la idea de que Indiana Jones nunca sabe muy bien qué es lo que está buscando. Y, y está este recurso de entender de que tal vez el tesoro nunca está en la tierra conocida, tal vez el tesoro siempre está en un lugar desconocido, y como es desconocido, tengo que atreverme a caminar sobre lo que no conozco y no sé si luchar, pero por lo menos ser persistente contra una supuesta adversidad que no es nada más y nada menos que lo desconocido. ¿Qué es lo desconocido en tu viaje? Uf, lo desconocido en mi viaje. Yo creo que todo. Yo creo de que lo que acabas de decir de Indiana Jones me hace recordar mucho a Joseph Campbell y esta idea de que todos somos los héroes en esta vida y que tenemos que no ir por esta vida luchando, tratando de encontrar algo que en realidad Joseph Campbell nunca te dice qué es, o sea, no te dice es la felicidad o no te dice es el sentimiento pleno o una familia o un trabajo, nunca te dice exactamente qué es lo que tú vas a encontrar, ¿no? Entonces, es como que, ¿qué es lo que estoy buscando? Cambia, cambia con nosotros mismos, ¿no? Cambia con cómo estamos. Mm, Súper interesante porque a veces uno escucha narraciones de personas que te dicen, uy, yo también quiero viajar, pero el yo quiero viajar lo deja entender como yo también quiero encontrar aquella estabilidad, o yo mm, también quiero encontrar aquella fortuna, o aquel elemento que me, que me saca de un lugar incierto y me pone en un lugar que podríamos llamarle certeza. Pero tal vez una vez que uno llega, en tu caso a Toronto, en mi caso a un lugar determinado, tal vez no siempre llegamos al destino, aunque sí encontramos un lugar que se parece o que nuestro corazón puede acercarse a él, pero no necesariamente es certeza y no necesariamente es seguridad, sino que esto de que cambia posiblemente nos haga esta reflexión un poco de Ulises, ¿no? de, de entender de que cada llegada finalmente es un comienzo nuevo
y así Ulises se la pasa prácticamente la mitad de su vida buscando Ítaca en el regreso, ya que citas a Joseph Campbell. Eh, y este héroe, o el viaje del héroe, el viaje del alma que llevamos nosotros, finalmente podríamos decir de que nunca llega a destino, sino que siempre llega al próximo comienzo. ¿Cómo ha sido eso en tu vida, en tu momento? Porque sé que estás en Toronto. Ha sido, de hecho, súper difícil porque, como tú acabas de decir, es un comienzo nuevo, ¿cierto? Es un comienzo para ti como persona que al principio es muy encantador, muy seductor, porque tienes la posibilidad de comenzar de nuevo, ¿no? Pero si paras un ratito y dices, ok, ok, ¿cómo voy a comenzar desde cero? O sea, estás comenzando, en mi caso fue quizás un poco más fácil por el idioma, pero sé que muchas personas tienen el coraje de viajar y de, y de empezar de nuevo en un lugar donde ni siquiera saben el idioma, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de no tener comunidad ha sido algo súper difícil para mí porque siempre he estado alrededor de muchas personas que han nutrido diferentes aspectos de mi vida y ha habido un acompañamiento muy grande y muy fuerte. La comunidad es algo que es súper importante para mí y que me ha tomado mucho tiempo crearla en Toronto. No la pude crear en Nueva York y como que la creé por ahí en Seattle, ¿no? Pero la comunidad, tener, a mí me gusta llamarle un círculo de amor, que es como que personas que tú puedes contar, que te puedan conocer de una manera profunda, que puedas, confiar en ellas si es que algo en tu camino quizás no va tan bien y necesitas la ayuda de otro, ¿no? Am, Creo que eso responde más o menos lo Sí, que te sí, estoy diciendo. claro. Claro, yo creo que para viajar simplemente se necesita cruzar una frontera, como por Mm, ejemplo tal vez un químico, el cruzar, digamos, desde la disección de una molécula conocida a una estructura desconocida, es un viaje del asombro. Posiblemente para alguien que se cambia de barrio o se cambia de una ciudad, un tramo pequeño, es un viaje porque cruzamos una frontera psicológica. Cuando dejamos la niñez y nos vamos hacia la adolescencia, esa es otra frontera. Por lo tanto, tal vez siempre estamos de viaje porque siempre vamos encontrando fronteras metafóricas en donde siempre comenzamos de cero. Nunca olvido el volver a mirar mis juguetes y no encontrarle el asombro que le encontraba 2 o 3 años atrás y darme cuenta que ya era adolescente. Eso fue un golpe muy duro, ¿no? Tal vez hasta ahora, con esta pseudo adolescencia que llevo dentro. Y probablemente o aceptamos que estamos cruzando fronteras psicológicas o a veces las negamos e insistimos en que estamos en un lugar cuando en realidad ya no estamos en ese lugar. ¿Qué piensas de todo eso? Creo que es más, creo que ese tipo de viajes son esos viajes espirituales o viajes del alma que estamos, ¿no? Viviendo y que son, creo que hasta muchísimo más, impactan muchísimo más el alma de uno que a veces inmigrar físicamente, ¿no? Creo que la maternidad, en mi caso, ha sido uno de los viajes y posiciones diferentes en mi vida que ha cambiado y que ha movido mi piso completamente. Creo que el día que nació mi hijo, nací yo en una nueva forma, en un nuevo nivel energético, en una nueva manera de pensar y no necesariamente como madre, te estoy hablando simplemente como mujer. O sea, ese fue un nacimiento de una mujer reloaded, así como Matrix Reloaded fue como que un nacimiento reloaded, ¿no? Am, y creo que son esos viajes los que nos enseñan muchísimo más a expandirnos como seres en un cuerpo físico. En mi caso estoy aprendiendo a llevar la maternidad de la mano con la mujer que soy. Y es un viaje, uf, que recién siento que recién estoy empezando, pero se siente como si hubiera sido 1000 años. Es un viaje que también es física y mentalmente agotador. Es un viaje hermoso que, de hecho,
no lo cambiaría y quizás hasta lo volvería a hacer, pero es un viaje que me está llevando a entender cosas dentro de mí que no sabía antes y yo ya pensé que yo ya había sanado ciertas cosas, que yo ya había am, podido entender ciertos aspectos de mí como mujer, como ser y todas esas cosas que pensé que ya alguien le había hecho el check, están volviendo a salir a flote de una manera distinta en este nuevo viaje, en esta nueva, en este un nuevo momento de mi vida. Una de las cosas que incluso lo hago con toda la intención del mundo es este asombro de encontrar objetos en las maletas que uno guarda, ¿no? O en los bolsos, o en las mochilas, que cuando uno dice, oye, voy a ir de picnic, toma la mochila y se encuentra que adentro hay objetos del viaje anterior, un labial para el sol, ¿cierto? O una factura, esos shampoos pequeñitos de los hoteles, ¿no? Esos pequeños amenities, digamos, que tienen los viajes o los saquitos de azúcar que a veces dan en los cafés, ¿no? Eh, si yo abriera tu bolso, el bolso de la mujer medicina, el bolso de tu alma, el bolso, el bolso de aquello que guarda lo esencial, ¿con qué me voy a encontrar? Uh, creo que te encontrarías con una Jimena que ha sabido entender sus penas y transformarlas en energía, transformarlas en coraje para seguir luchando por ese sueño que como tu carta de tarot decía, no se ve en la carta cuál es el sueño, pero está tan enfocado que sigue directamente. Aquí está, Creo ¿no? que ujú, Y ahí está tu bolso. ahí está mi bolsito. Y ahí el perro gato que a veces te jala y te hace acordar quién eras y que no estás evolucionando y a veces uno duda y dice, pero estoy haciendo lo correcto, ni siquiera sé a dónde voy, qué es lo que está al final, pero sigues y vas, ¿no? Ah, En otros dibujos este perro gato te empuja, pero te empuja al precipicio, ¿no? ay. Te lanza, ¿no? O sea, Y de por cierto, a veces cuando estás en esa búsqueda de ese sueño, de ese destino, uno siente que está literal en un precipicio en su vida, ¿no? Y da la curiosidad que justo cuando estás en esos momentos donde más te vas a transformar, es cuando te pasan muchísimas cosas seguidas que te hacen dudar si es que deberías seguir con esa fortaleza o no. Y creo que es algo muy importante porque la fuerza está en nosotros. Yo creo, después de todo lo que en mi vida he pasado, siento que la fuerza irradia en nosotros y es como que una vela que a veces se prende y está, pero a llamas y a veces está un poco más bajita, pero está. Hay luz en nosotros que es esa fuerza. Y lo único que nos toca a veces es como que encontrarla y sentir ese calorcito dentro de nosotros, que es muy difícil cuando alrededor de nosotros hay un mundo que se está cayendo y que nos está diciendo que estamos mal porque quizás no cumplimos esos estándares que la sociedad está pidiendo, ¿no? actualmente yo vivo en la ciudad de Marineros, ¿ya? Vivo en un país que fue dueña del mar por un par de siglos. Luego, luego no, ¿no? Y es interesante entender de que de aquí nacieron travesías marinas en busca de especias del oriente, no sé si de nuevas rutas, pero siempre buscando las especies que era en ese momento el valor más preciado. Luego aparecieron los textiles orientales, los muebles y una serie de cosas, porque eran esos años en donde las caravanas que venían del oriente pasaban por Estambul, la actual Turquía, y llegaban a Europa. Y Los probablemente primeros acá al otro, descubridores. y claro, y al otro lado, acá en Portugal, en la punta del Atlántico, aparecieron los navegantes buscando nuevas rutas y se empezaron a encontrar con nuevas civilizaciones. Y es impresionante escuchar las historias de la alimentación de los marineros, ¿no? Y hay una serie de elementos en donde al final se acababa el agua, se acababa el alimento, se acababa o se racionalizaba de una manera y llegaban en estados de desnutrición profunda, pero había un alimento espiritual, había un alimento en los ojos, había una esperanza mucho más poderosa que el hambre, ¿no? Y volviendo a la metáfora,
tal vez volviendo al libro de Campbell, ¿no? ¿Qué es lo que alimenta a un viajero o a una viajera como tú? ¿Qué es lo qué es lo que ha hecho posible que este viaje haya llegado a algún destino? Creo que primero tengo que aceptar, igual que tú, yo pienso como una de mis trabajos en este mundo que he venido a hacer ha sido pues ser nutricionista. Soy nutricionista holística, me gusta llamarme también nutricionista integrativa porque me gusta integrar lo que es la nutrición en diferentes aspectos de tu vida. Porque yo creo, así exactamente como tu ejemplo, que ahora una persona en 2002 en este mundo que estamos viviendo, puede tomar todos los suplementos, puede hacer un montón de dietas, puede tomarse todas las hierbitas, ir a los doctores y todo eso, pero si no nutre otros espacios de lo que es, no va a haber ese cambio, no va a haber ese, esa transformación profunda que estamos buscando. ¿Qué es lo que ha nutrido mi alma en todo este tiempo? Y te soy súper sincera, la gente que voy conociendo en todos lados. Y no lo entendí hasta después. Yo estudié sociología y siempre me ha gustado estar alrededor de personas, observarlas, conectar con ellas. Y me especialicé en género y sexualidad. Entonces, mi primer trabajo hasta antes de salir de la universidad fue trabajar con mujeres que experimentaban violencia doméstica y violencia sexual. Un trabajo súper duro, muy, como en inglés se dice como que muy drain, como que te absorbe bastante si es que no sabes quizás, ¿no? Como que poner ciertos límites entre tu trabajo y la relación que tú vas creando con las personas. Sin embargo, por más fea o incómoda o triste que haya sido la situación, siempre he podido usar las personas con las cuales me he conectado, no solamente he trabajado, para encender más esa llama que llevo dentro. Eso es lo que me nutre. El servicio hacia otras personas, que ya después con los años, quizás con la madurez emocional o dependiendo, quizás puede ser después de los viajes que he afrontado, ¿no? He pensado a darme cuenta que eso pues es como que el dharma que tengo, que he venido a este mundo a hacer, que es el hecho de conectarme, acompañar a estas diferentes personas en su camino, es lo que no solamente me nutre a mí como persona, sino nutre el alma y el trabajo que vengo haciendo. Y esa sería una especie de diferencia entre alimentación y nutrición, Sí, no. Siento semántica, solamente que semántica, pero vamos a lo profundo, que es el objetivo de esta conversación. sí. Am, Quizás sí, sí. Yo diría que sí, porque es una, es una, es una nutrición diferente. Es una nutrición, siento que es muchísimo más completa. Es algo que va literal, no solamente a un órgano, no solamente quizás a un problema que tú tengas en tu cuerpo, quizás como la alimentación puede ayudarte, ¿no? La alimentación, uno puede comer ciertas cosas que lo ayudan a una condición, a una enfermedad o para prevenir algo en una parte específica de tu cuerpo, digamos. Pero siento que este tipo de nutrición es algo de que va desde la cabeza y quizás ahí va la simbología también de los chakras, que puede empezar desde la cabeza hasta la punta de tu pie, creando esa alineación o esa vibración completa en todo tu ser. Y creo que los chakras lo explica bien. ¿Por qué? Porque ellos tienen que vibrar, los chakras tienen que vibrar en conjunto para estar en una plenitud, en un balance, en un estado de calma, en un estado de frecuencia que tú te sientes, ok, estoy bien, estoy en mi esencia, soy lo que soy, lo acepto, ¿qué más viene en el camino? Cada chakra tiene una especie de respiración y tiene un ritmo, tiene una frecuencia en donde
la nutrición es mutua, es como absorbemos y damos, Ujú. absorbemos y damos, y estamos en una danza interior-exterior, estamos en una danza noche y día, estamos en una danza energética en donde la nutrición podría ser lo que queda, aquella sustancia que en términos metafóricos sería lo que asombra del paisaje, no el paisaje, sino que lo que asombra. Entonces el cuerpo presente está en el amanecer, el atardecer y el asombro. Y el asombro entonces vendría a ser como la nutrición de cada chakra. Y por lo tanto me abre la idea de que si lo junto con el viaje, finalmente el viaje hay una alimentación para poder llegar, a veces en condiciones muy extremas, a un cierto destino, pero hay una nutrición que excede la vida y que va más hacia el asombro. Podría ser que el, el papel, el rol que tiene una nutricionista holística o una nutricionista integrativa es justamente alimentar la energía corporal, pero también alimentar ese asombro, ese deslumbre, esa especie de energía o resultado final que podríamos llamarle la joya. Sí, total, total. En mi caso, por ejemplo, como nutricionista holística, porque como te digo, nutrición es solamente un pedazo de lo que yo hago, soy intuitiva y trabajo también con energía. Entonces, cuando alguien quiere trabajar conmigo, es como como que me abren las puertas poco a poco al campo energético, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando y bueno, hablamos de ¿cómo se dice? La historial de salud y todas esas cosas, ¿no? Entonces, voy sintiendo cómo la persona se va abriendo y en ese momento voy sintiendo la vibración de esa persona. Yo trabajo con los chakras con mis manos. Entonces yo siento la vibración de los chakras. A mí no me gusta decir que está en desbalance o en balance. A mí me gusta decir que están vibrando un poquito más fuerte o quizás un poquito menos fuerte, pero están vibrando, están ahí, están vivas y están contigo, ¿no? Entonces, para mí es imposible ayudar a alguien, primero porque yo no creo en dietas, pero guiar en una persona a comer saludable, a conectarse con su cuerpo sin tocar el tema de emociones, sin tocar el tema de tu salud mental, sin tocar tu niño interior, por ejemplo. He visto personas que, incluyéndome mía, que a veces comiendo un plato de comida que no necesariamente es el más nutricional, ¿no? Am, Hace sentir algo en el alma que cambia completamente no solamente tu vibración, pero también tu ensemble físico. Y eso es increíble, llegar a conectar con la nutrición, con la comida, con el nutrir, no solamente de tu cuerpo físico, sino de tu alma, de tu espíritu, es algo que yo creo que desde ahora en adelante deberíamos enfocarnos más. La comida que hacía tu abuela, la comida que hacía, tu comida favorita en el viaje que tomaste en el 2016 con tus amigos a Europa y que esa comida que te llevó mientras la estás comiendo en ese momento a un lugar, a un estado de felicidad, de vibración completa que te hace sentir presente en este momento. Eso a veces tiene más beneficios a tu salud en general que si te doy pues 7 diferentes ensaladas con tu proteína, tu pollito, tu carnecita y tu fruta, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos llevamos una receta de aromaterapia dentro de nosotros y yo creo que el olor a pan recién horneado Mm. eh, es, es una conexión con momentos sagrados de nuestra infancia, porque uno siempre va como al primer olor del pan, ¿no? Y, y conecta con ese sabor. Incluso podemos tener en las manos un pan recién horneado y desde el sonido, el aroma, el sabor que provoca un crujiente pan, que por lo demás la historia del pan tiene demasiados siglos, ¿no? Como un alimento curativo, como un elemento
de la necesidad de recordar lo sagrado. De hecho, el pan no se bota, decía mi abuela, ¿no? No, ¿Cierto? claro que no. Jamás, ¿cierto? Y cuando se bota se besa. O la hostia en el mundo católico, ¿no? Que hay una representación del cuerpo de Jesús el Cristo. Tal vez en esas reminiscencias vamos encontrando lo sagrado en cada elemento, vamos encontrando el espíritu de cada alimento que se transforma en nutrición y al final es un intercambio en donde el alimento se ofrece para alimentar la energía, no solamente lo corporal en términos de orientaciones de salud, sino que va hacia esa otra salud, va hacia el espíritu, va hacia ese campo tal vez no explicado con palabras y que la palabra chakra podría resumirlo muy bien. Por eso creo que el pan y la variedad de pan que hay en el mundo finalmente siempre nos lleva al mismo aroma, al mismo sabor y al final a la sanación profunda a través de un simple elemento como el pan. Y el pan como ritual, o sea, el ritual que viene antes de que tú comas ese pan y el amor que le tienes que hacer a esa masa es algo increíble, es algo, y no todos los panes son, o sea, los panes son deliciosos, pero no todos los panes son como que te viene como que ese, uy, qué rico, dame más, por favor, ¿no? Y creo que ese ritual de hacer el pan con amor, con cariño, se puede también o sea, traspasar al ritual cuando tú haces tu propia comida. Cuando tú haces tu propia comida, ¿qué intención le estás poniendo? O Sí, haces tu quiero propio comer, pan. claro, claro. O sea, quiero, obviamente vas a comer, te vas a alimentar, pero ¿qué le estás transmitiendo a través de tu comida para ti mismo como amor hacia ti o para otros cuando cocinas? Mira. Totalmente. ¿Y eso, ¿Y eso a ti te ha llevado en la vida a encontrar diferentes panes en este viaje? ¿Hay panes sin alma, por ejemplo? ¿Hay panes sintéticos? ¿Hay panes mentirosos? ¿Hay falsos panes? Sí, hay falsos panes totalmente, pero es parte del camino. Mira, digamos, ¿no? Volviendo a Joseph Campbell, Sí. am, si, si la odisea de llegar, ¿no? A volverse el héroe fuera fácil, sería muy aburrido. Y Muy aburrido. esa frase no es de Campbell, pero la vamos a poner ahí porque su libro la cita bastante cerca. Pero si uno no va probando diferentes cosas en la vida, por ejemplo, o el pan, ¿no? ¿Cómo vas a saber cuál es el pan que más te gusta? Creo que viene también en este simbolismo del yin and yang, ¿no? Que para poder gustarte algo, para poder querer algo, tienes que saber la otra parte. Puedes pensarlo como el día y la noche, lo malo, lo bueno, un pan duro, un pan suave, un pan de Barcelona, un pan de Portugal, un pan de Perú, un pan de Chile. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Qué es lo que hace que tu boca, que tu lengua cree esa saliva y digas, "Oh"? O sea, empezó en realidad con los ojos, ¿cierto? Ves el pan ahí, va en el aroma, entra a tu boca y de una u otra manera de tu boca ¡pum!, se expande en todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo siente esa energía de satisfacción, de felicidad. Pero es imposible si es que no pruebas, no experimentas con el otro lado que quizás no es tan bonito, no ¿Cuál es es tan rico. cuál es tu Mi, siguiente viaje, ¿no? Jimena? Oh, mi siguiente viaje. Estoy en un viaje muy importante ahorita. Estoy en un viaje de reconectarme con la mujer que sé que soy y que aún estoy buscando. Porque siento que estoy en un proceso de evolución completa ahorita. Am, Creo que la maternidad, como te dije, tiene mucho que ver con eso. Am, y estoy en ese viaje de encontrar completamente esa mujer que soy, que me estoy convirtiendo al mismo tiempo. am, y, y de ese nuevo capítulo en mi vida. Cuando la encuentre sé que va a empezar una nueva odisea, con altos y bajos. Y ya que estamos hablando de Odisea, hablamos de Ulises
como dice Constantino Cavafis, un escritor egipcio que le hace un libro y una apología a Ulises, deseo que el camino sea largo. No porque te desea mala suerte, sino que porque justamente la riqueza del viaje no es el destino, sino que la riqueza del viaje es el viaje en sí. Y todo lo que uno ha aprendido en el viaje, probablemente, en el caso de Ulises, te va a llevar a la misma pobre y triste isla a la Mm, cual partiste tu viaje, ¿no? Que se llama Ítaca. Tal vez todos nosotros llevamos una Ítaca dentro de nosotros, un destino que de pronto es lo menos importante del viaje. Y por eso me gusta mucho la historia de Indiana Jones, porque al final, tanto en la película como en los antecedentes de Indiana Jones, o sea, los libros que inspiraron a Indiana Jones, siempre lo interesante no estaba en el tesoro, sino que lo interesante estaba en cómo llegaste al tesoro y entender que probablemente el tesoro nunca está en lugares conocidos, sino que siempre está en lo desconocido, y la riqueza de un viaje justamente está en esa pasión, en ese asombro por saber que justamente en lo desconocido está la estabilidad, está lo que nos nutre, lo que nos hace adultos o lo que nos da mayor conciencia, que al final creo que es lo que hace que nuestros chakras puedan balancearse, puedan nutrirse, puedan iluminarse para poder Bailar ser en armonía. bailar en armonía y tener los oídos de los chakras abiertos para poder recibir todo lo que está disponible para nosotros. Sí. Jimena, un agrado hablar contigo, me encanta, no sé si tienes algún mensaje final, algo que quieras decir, algo que quieras transmitir o una idea que quieras anclar para que nos quede vibrando en el corazón. Mm, Creo que hay muchas maneras de nutrirnos. Creo que depende de nosotros y de la manera que abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra mente a ese viaje, podemos encontrar mucha manera de nutrir nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro ser en general. Solamente tenemos que dar ese primer paso. Bueno, aquí en la descripción del video va a estar todos tus datos para que las personas, si quieren encontrarse contigo, contactarse contigo, puedan hacerlo. Y agradecerte tu tiempo, agradecerte tu disposición y agradecer el poder conocerte en un inicio de un nuevo viaje que vamos a ver si allá nos encontramos en otro lugar del mapa. Muchas gracias y te abrazo de todo corazón. Yo también. Gracias.